el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hemos celebrado el primer domingo de Cuaresma. Como habéis visto en la Divina Liturgia, las plegarias del sacerdote son más largas porque durante estas 5 semanas de Cuaresma se celebra la liturgia de San Basilio, que es muy parecida a la que celebramos normalmente, que es la de San Crisóstomo, pero sobre todo en la parte central tiene unas oraciones que son un buen resumen de la obra de salvación de Cristo, y en este sentido os animo a que las leáis en casa tranquilamente, porque realmente son un resumen, un condensado magnífico de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, este primer domingo de Cuaresma es llamado el domingo del triunfo de la ortodoxia, porque en este domingo se conmemora que en el sexto y séptimo concilio ecuménicos que hubo en el siglo VII o VIII, que fue en los últimos ecuménicos en que toda la Iglesia estaba reunida, se afirmó la verdadera doctrina de la Iglesia. La Iglesia fijó y afirmó la verdadera doctrina respecto a los iconos, que durante mucho tiempo hubo mucha polémica en aquellos tiempos de que si se tenía que representar a Dios o no. Y recordemos que en aquella época el cristianismo provenía del judaísmo, que no tiene imágenes, y estaba rodeado de una manera muy importante por los pueblos islámicos, que tampoco tienen imágenes, ¿no? Y finalmente, después de muchas vicisitudes y de mucha sangre derramada y de mucho sufrimiento, todos los obispos afirmaron que ya que Cristo se había encarnado en nosotros, ya que el Hijo de Dios, Dios mismo, es incognoscible, pero Él se había encarnado como un hombre, y como hombre tenía un cuerpo, tenía un rostro, y por tanto, si en su vida terrestre Él se mostró a los demás, nosotros lo podemos también representar en los iconos, a Él, a la Madre de Dios y a todos los santos, y en Él adoramos no al objeto en sí mismo, sino porque Él nos llama, nos significa a Cristo nuestro Señor, a quien, aunque Dios en sí mismo es incognoscible, a través de Él podemos acceder a Dios y sobre todo podemos ser salvados. En ese sentido, también remarcar que aunque el triunfo de la ortodoxia en su momento tiene este nombre, no en un sentido, dijéramos, de un bando sobre otro, sino que en el sentido, la Iglesia en aquel momento era una, no había otras iglesias, y era el triunfo de la ortodoxia. Quiere decir, la palabra para los islámicos, ortodoxia, quiere decir justa alabanza, recta, verdadera alabanza, no una alabanza desviada, no un hablar sobre Dios equivocado. Y en este sentido, aunque después la Iglesia ortodoxa se ha venido a llamar así, realmente la palabra ortodoxa tiene este sentido de justa alabanza, de justa doctrina, por tanto, sobre Dios mismo. Y es en ese sentido que el triunfo no es de los hombres, sino realmente es de Dios, a pesar de toda nuestra ignorancia, a pesar de todo nuestro pecado. El hombre siempre desde el principio se intentó no dejarse iluminar por Dios, no dejarse llenar de Dios, sino establecer doctrinas fabricadas con nuestra mente, para decirlo de alguna manera, encerrar a Dios en una jaula, encerrar a Dios en nuestros conceptos lógicos, razonables y humanos. Y Dios es nuestro creador y es mucho más que todo esto. Y pese a todo, en este sentido, pues en toda la historia de la Iglesia ha habido y continuará habiendo doctrinas o maneras de pensar que se apartan de Dios, pero pese a todo, la verdad a lo largo del tiempo, recordad que el tiempo de Dios es un tiempo diferente al de los hombres, la verdad de Dios, que es el único eterno, acaba triunfando. Y en este sentido, afortunadamente y para bien para nosotros, ¿no? Y en este sentido también, ya que se habla de triunfo, recordar de cómo, dijéramos, Cristo en su vida terrestre peleó esta guerra.
Cristo en su vida terrestre peleó esta guerra con humildad, luchó en esta guerra contra el mal, contra el error. El Jueves Santo en el huerto de Getsemaní, aceptando su propio sacrificio por el resto de los hombres, y estuvo sufriendo y batallando también el Viernes Santo en el patio del juicio de Poncio Pilatos, aceptando ser juzgado y maldecido y deseado la muerte y finalmente la cruz por aquellos a quienes ha venido a salvar. Y de esta manera de lucha, que es la propia cristiana, salió, porque Cristo es Dios, salió la resurrección, y como veremos el día de la resurrección, Cristo, después de haber pasado este tipo de guerra, por decirlo así, de haber triunfado sobre la muerte, pasando por la muerte, como veremos en el icono de la resurrección, nos puede coger con su mano humana y sacarnos del infierno, que es donde estamos, de donde no hay Dios, y llevarnos allá donde hay Dios. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que considerar y tener alegría de que realmente que Dios triunfe realmente en su bondad y en su justicia sobre muchas veces la mezquindad, la estrechez de mente y la limitación extremadamente grande del pensamiento humano y del sentimiento humano. Que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.